Vamos a la prédica. Les había dicho que esta la iba a dividir entre 2 y 3 partes. Si vieron la parte 1, pues vimos por qué es importante ser conscientes de nuestros actos. Entonces, siendo conscientes, parte 2, cuídate de los espíritus. Y ahí pongo precisamente una imagen donde aparecen, vamos a llamarle espíritus, uno bueno y uno malo. Pero antes que nada vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos llene, Señor, de tu gracia y podamos, Señor, entender tu palabra, que la podamos llevar a la práctica, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a nuestra cita, es Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra cita central. Y es muy interesante porque estamos hablando de ser conscientes de lo, pues, ¿qué hago? Veíamos en la prédica anterior de que muchas veces, a pesar de que sé que lo que voy a hacer va a estar mal y que puedo tener un beneficio, me brinco la valla de protección. Muchas veces, aún teniendo el conocimiento de la Biblia, de no temas, de no entres en angustia, lo que voy a muchas veces hacer es brincarme la valla y pasar por el miedo y por la angustia, cuando el Señor me dice, no lo hagas. O con cualquier otro detalle que el Señor me prohíba, vamos a llamarlo así, porque me puede traer un mal. Entonces, veíamos de que la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, pero que también yo tengo tres acciones: el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el mismo Dios que me están enseñando. Los beneficios de ser consciente es no cometer tantos errores, porque muchas veces hacemos las cosas impulsivamente y decimos, ¿y por qué a mí me pasó? Es que no supe, es que no pensé, no le craneé. Y Dios lo que quiere es que sea consciente de las cosas, pero también hay alguien que me quiere bien inconsciente de las cosas: Satanás. Veíamos la semana pasada que Dios me quiere consciente y que sepa qué es lo que yo tengo, a qué soy acreedor, a qué tengo beneficio, a qué tengo derecho. Pero Satanás no quiere que sepas. Y vamos a ver precisamente que nuestra lucha no es ni con sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes, y todas estas son de maldad en las regiones celestes. No vamos a ver un estudio de demonología ni de espíritus porque es muy amplio. Simplemente es porque yo tengo que cuidarme de ciertos espíritus. Entonces, recordemos en nuestro estudio de la batalla por la mente que el cuerpo no puede hacer nada, sino que es por medio de su espíritu quien lo faculta de hacer algo. ¿Sí recuerdan el estudio que llevamos de la batalla por tu mente? Que al final del día el cuerpo obedece a lo que el espíritu lo está impulsando, que el cuerpo por sí solo es un caparazón, pero que cuando el espíritu viene, lo faculta, le da autoridad, le da poder de hacer algo. ¿Sí recuerdan? También veíamos, así pues, si no tengo dominio de mí, alguien más lo va a tener. Si yo no controlo mis pensamientos, si yo no controlo mis emociones, si no identifico de dónde vienen, qué creen, alguien más lo va a hacer. Pero algo sí será seguro: estaré bajo una influencia. Las consecuencias serán distintas de a quien yo decida darle mi autoridad o conciencia. Muchas veces queremos que el Señor tenga dominio de nuestra vida, o queremos esa parte, o tener yo control de mi vida, pero muchas veces se la otorgamos a alguien más, y es ahí donde empezamos a fallar.
Entonces tú decides a quién le das el control de tu vida. ¿Por qué me tengo que cuidar de los espíritus o del mundo espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que cuidar de los espíritus? Bueno, número uno, la lucha no es en el plano físico. Simplemente es una manifestación de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Si estás luchando, si estás batallando en el mundo físico, es porque está ocurriendo algo en el mundo espiritual. Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con lo que mueve a la sangre y a la carne. ¿Sí? No tienes tú problemas con tus emociones. Tú tienes problemas con quien mueve a las emociones. ¿Sí? No tienes tu problema con tu cuerpo, sino con quien está dirigiendo tu cuerpo. Ahí radica el problema. Por eso yo me tengo que cuidar del mundo espiritual. Tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. 2, vemos entonces que cada principado, potestad, gobernadores, huestes, tiene una jerarquía y dominio específico y actuarán en determinadas zonas de tu vida, sobre todo en las más vulnerables. Efesios 6, 12 dice, no tengo lucha contra sangre y carne. La lucha no es en lo físico, sino en la parte espiritual, lo que está moviendo a lo físico. Y nos da una jerarquía. Huestes, potestades, principados, gobernadores. Y todos estos no son físicos, son espirituales. Entonces, mi lucha, ¿a dónde la tengo que llevar? Incluso eso lo veíamos en un estudio. Mi lucha la tengo que llevar al área física o al área espiritual. Y veíamos que la teníamos que llevar al área espiritual. Porque por mucho que esté maldiciendo a Satanás o atando a Satanás o teniendo autoridad, si no la llevo a la parte espiritual, al mundo espiritual, de nada sirve. Tengo que ser consciente y tengo que investigar de dónde está viniendo el ataque, de dónde está viniendo el problema. Lo que sí sé y lo que sí se sabe es que estas huestes, estos demonios, atacan en la zona más vulnerable de tu vida. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál será? No lo sé. Es donde tú ya tienes que ver. Por eso incluso hicimos el estudio de FODA. ¿Sí? ¿Cuáles son tus fortalezas? Pero ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus amenazas? ¿Cuáles son tus oportunidades de crecimiento? Si aprendes a identificar todo esto, va a ser todavía un poco más fácil. Pero tienes que llevarlo a la parte espiritual, no a la parte emocional, no a la parte física, porque ahí vas a perder. ¿Qué principados o espíritus se mueven en los reyes? ¿Qué se mueve mucho aquí? En cada esquina, ¿qué ven? En cada esquina vemos marihuanos, vemos distribuidores autorizados, en cada esquina vemos modeloramas, en cada esquina vemos, pues dices, las tiendas. Entonces, estamos viendo algo muy, que se está haciendo muy común. Entonces, ¿tú crees que haya un espíritu de borrachez? No digo en la iglesia, sino aquí en los reyes. ¿Qué espíritu se mueve aquí? Es lo que tiene dominio y autoridad sobre este lugar. Les decía, el cuerpo por sí solo no puede hacer a menos de que el espíritu, no me refiero al Espíritu Santo ni al espíritu demoníaco, sino el espíritu, el humano, le da esa facultad de acción. Si no, el cuerpo no hace nada. Por eso Dios, cuando hace al hombre, le sopla aliento y dice, fue el hombre un ser viviente, en alma viviente. Si no, simplemente hubiera estado ahí. Bueno, ¿cómo operan los espíritus en la toma de decisiones? Vamos a Números 5:12, dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido
no la hubiere visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Fíjate, si viniere el espíritu de celos y tuviere celos de la mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Es un asunto ahí donde no se sabe si hubo o no hubo infidelidad. Lo que sí se sabe es qué es lo que está produciendo en la persona. ¿Sí? Los castillos en el aire. Y aquí esta persona o este varón dice, viene sobre él el espíritu de celos. ¿Se fijan? Pero no tan solo eso, no tan solo viene, ¿qué va a hacer? Y tuviere celos. ¿Qué quiere decir? Que no tan solo viene un espíritu de celos, sino también le va a producir todavía más celos. Y empezamos haciendo los castillos en el aire. Y es que me dijo, y es que le dije, y esto y el otro, y más allá y más acá. ¿Por qué? Porque vino alguien y me susurró al oído, y yo estoy diciendo, ¿pero cómo? Es que no puede ser. Y empieza uno ahí a darle rienda suelta al gusanito. Número 1, los espíritus malignos imparten su influencia en nuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón? Veíamos en los estudios, porque es el centro de la persona, es el verdadero yo. Entonces, en hebreo espíritu se traduce como viento y que lleva a donde quiere, me va a llevar a donde sea. Así las huestes, los demonios, los principados, las autoridades, las potestades, los gobernadores nos llevan a donde ellos quieren y producen en nosotros las cosas más aberrantes para afectarnos. Un espíritu de envidia, ¿qué va a producir? Amor. Un espíritu de gozo, ¿qué va a producir? ¿Tristeza? No. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está produciendo, por eso también se le llama espíritu, o se traduce como viento, porque te va a llevar hacia esa parte. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que el espíritu, los espíritus malignos, nos lleven a esas partes donde no queremos? A la desobediencia, al dolor, espíritus de temor, de ira, de contienda. Porque es lo que va a producir, no va a producir otra cosa. Incluso Santiago lo llega a expresar. Una fuente no puede dar dos tipos de aguas. O da una o da otra. Así también los espíritus no van a producir dos cosas. Va a producir una sola. ¿Cuál? La que tú permitas. Si tú permites que el espíritu de celos, de envidia, de coraje, de rencor, de lo que tú quieras, te lleve, ¿qué crees? Ya te está produciendo eso. Y luego vas a pensar, ¿y dónde estuvo Dios? Dios, ¿por qué no me cuidaste? Dios, ¿por qué no hiciste esto? No, es porque tú decidiste darle autoridad a esos pensamientos. Recordemos que a los demonios se les llama genios y tienen la particularidad de pegarse a nosotros y susurrarnos a nuestro oído o a nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que hace ratito hizo Mario? Esa acción es un demonio. Te dice, no vayas. ¿Cómo lo vas a solucionar? Pobre de ti. Mira, ellos no te tienen lástima, yo sí. No te preocupes. ¿Se fijan cómo actúan? ¿Por qué? Porque van a producir en ti lo que tú estás necesitando. ¿Se fijan cuán peligrosos puede llegar a ser un espíritu y hasta dónde te puede llevar? Lucas 9:55, no tan solo eso, los apóstoles no se escapan. Dice, pero él volviéndose los reprendió
y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Esto es porque los discípulos dijeron: Señor, danos chance que caiga fuego sobre estas gentes. Y dice Jesús: no, ustedes no saben de qué espíritu son o de qué espíritu están siendo controlados. ¿Será el Espíritu Santo? ¿Por lo menos el espíritu de su mente? El espíritu de su mente estaba siendo dirigido por otros espíritus. ¿A dónde? Vamos a destruir a estos que no quieren estar con el Señor, que no quieren imitar al Señor. Vamos a destruirlos. Cuando hablamos, ¿con qué espíritu hablamos? Cuando bendecimos, ¿con qué espíritu bendecimos? Cuando maldecimos, Dios no quiera, ¿cómo maldecimos? ¿Somos conscientes de las cosas o no somos conscientes de las cosas? ¿Qué espíritu está sobre los discípulos del Señor? A pesar de que el Señor estaba con ellos, ellos tenían autoridad. Y sin embargo, Jesús les dice: no sabes qué espíritu tienes. O mejor dicho, no sabes qué espíritu te está influenciando para que hagas eso. Por eso necesitamos saber qué espíritu nos está influenciando. Por eso hay un don que se llama discernimiento de espíritus, para saber qué espíritu me está moviendo. ¿Ese espíritu es de Dios? ¿O será el espíritu de X demonio que produce algo? ¿Qué va a producir? No lo sé. Pero lo que sí sé es que va a producir algo en ti. Cuando entendemos las funciones y detectamos a los espíritus, podemos ser más conscientes de nuestros actos y pensamientos para no caer en sus trampas. ¿Qué ventajas tiene el Espíritu Santo sobre los espíritus? ¿Tendrá alguna ventaja? ¿Tendrá alguna potestad? ¿Tendrá el Espíritu potestad sobre las potestades? ¿Tendrá el Espíritu autoridad sobre los gobernadores? Hablar de gobernadores, potestades, estamos hablando de una jerarquía demoníaca altísima. O sea, no es cualquiera. Pero aquí la pregunta es: ¿el Espíritu Santo podrá sobre ellos? Fíjate, Marcos 1:23. En ese momento estaban en la sinagoga o estaban en el templo, fíjate, de ellos. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó y gran voz salió de él. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera entrado en la sinagoga? ¿Hubiera respondido el demonio? No. ¿Por qué? Porque los demonios saben exactamente quién es Jesús. Cuando entra Jesús a la casa, al cuerpo de la persona, cuando lo invita a ser su Señor, cosas pasan. Cuando el Espíritu se mueve en las iglesias, algo pasa. ¿Por qué? Porque está entrando la luz, y la luz repele a la oscuridad. ¿Qué tienes que ver contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Es una pregunta interesante. Número 1, los espíritus saben qué hace la autoridad del Señor en el creyente. ¿Cómo te quiere Satán? ¿Te quiere que le conozcas la autoridad que Dios te ha dado? ¿Te quiere cegado? ¿Cómo te quiere? ¿Qué más? Simplemente Él te quiere ignorante de estas cosas. ¿Me doy a entender? Hasta que no entra Jesús. ¿Te imaginas ese hombre cuántas veces no pudo haber entrado a la sinagoga?
con un demonio interno y sin que pasara nada. ¿Y qué pasó? Cuando entra Jesús, empieza a mover cosas. Eso es la autoridad del creyente. Cuando el Señor te da autoridad, tú puedes echar demonios. Tú puedes hacer cosas. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de parte del Hijo. Y es aquí entonces donde nos da la victoria a través del Espíritu. ¿Sí? Nos da la victoria a través del Espíritu. Según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y podemos ampliar el concepto. ¿Para qué más nos ha dado el Espíritu? ¿Nada más alcanza para eso? ¿Alcanza para dominar mis emociones? ¿Alcanza para dominar mis pensamientos? ¿Podrá o no podrá? Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque es un espíritu que va a hacer que produzca nuestra vida. Si yo le doy la autoridad al Señor, el espíritu empieza a producir. Tal vez no nos va a gustar, pero va a ser lo más ideal. Pero cuando yo empiezo a tener broncas contra el espíritu no va a hacer cosas. Y es cuando empiezan los problemas. Porque repito, la batalla no es en la parte física, solo una manifestación de lo que está pasando en el espíritu. Entonces, si andas con el estrés, si andas con la ansiedad, si andas con eso, pregúntate, ¿cómo está ese mundo espiritual en el cual tú te estás moviendo? Vamos, en las finanzas, si en las finanzas te va mal, pregúntate, ¿cómo está esa parte espiritual? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque no tan solo aplica en ciertas partes, aplica en todo. Es más, dice la Escritura en Génesis que el Espíritu de Dios caminaba, permeaba, aleteaba sobre o arriba las aguas. Y hasta donde yo sé, las aguas es lo que cubría a la tierra. Quiere decir que si, vamos a ponerlo así, aquí está la tierra y el Espíritu está acá arriba, entonces el Espíritu tiene una influencia en lo material. El Espíritu tiene influencia en lo material. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos atar, que podemos desatar, que entonces estamos hablando de que puedo traspasar de la parte espiritual a la parte física. ¿Y cómo Satanás te quiere? Que no lo sepas. O que si lo sepas, no sepas cómo hacerlo. O que digas, ya luego, ya después, en otro momento, no lo necesito. ¿Sí? Pero fíjate, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu que es de poder, de amor, de dominio propio. 3, el Espíritu nos asegura en dónde y con quién estamos. 1 Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Dónde está morando Dios? Jesús, ¿dónde dijo que iban a venir a morar? En el corazón. Y Él sabe todas nuestras cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Te fijas? ¿Y por qué estamos confiados? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, que al final de cuentas, si tu corazón, tu espíritu, te está diciendo, confía en Dios, o llega un momento en que no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, tienes al Espíritu Santo. Por eso se llama, Él los guiará a toda verdad. Él te va a guiar. No dice, tú te vas a guiar. No. Tampoco dice, tus emociones te van a guiar. No. Dice, Él te va a guiar, te va a mostrar. ¿Para qué? Para que tú le sigas. Para que tú vayas con Él. Eso es lo que hace
el Espíritu. Él nos asegura en dónde y con quién estás. Vemos que hay espíritus que pervierten nuestros caminos, emociones, pensamientos, pero vemos que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sus poderes y dominios se hacen nulos en nosotros. ¿Qué le preguntó? Ellos mismos dan testimonio de quién y qué hace Jesús. Destruirlos. Fue lo que le dijo el demonio, ¿no? Yo sé quién eres, Jesús de Nazaret. Has venido, y pregunta, ¿has venido a castigarnos? ¿Sí dice castigarnos? Eso es lo que está confesando el demonio. Cualquier espíritu, cualquier ente. ¿Has venido a esto? No le está diciendo, ¿me has venido a echar fuera? ¿Has venido a hacer lo que ya he hecho? No, para nada. Simplemente pregunta una cosa, ¿has venido a destruirme? Eso es todo. ¿Por qué? Yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Eres el Santo de Dios. ¿Quién mora en nosotros? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para, ¿qué? Destruir las obras del diablo. No dice hacerlas a un lado. No dice reprenderlas a un lado. No, dice destruir. Donde viene el término abolir, quitar, deshacer por completo. Fíjate, deshacer por completo. Quiere decir que entonces si el Espíritu Santo, si el Hijo está en ti, toda obra del maligno es completamente destruida. Ya no existe. ¿Sí? Ya no hay nada que te ate. Por lo menos del maligno o del mundo del pecado ya no hay nada que te sujete. Pero solo hay uno que te sujeta. ¿Sabes quién? Tú mismo. Tú mismo, si escuchas a otros espíritus que te aten. Tú mismo, si permites que lo que entra aquí baje al corazón, eso es lo que te ata. Pero eres tú, porque le das la autoridad. Por eso cuando nuestra mente debe ser cambiada, debe de ser renovada nuestra mente. No dice renueven su cuerpo, no dice renueven sus emociones, no dice renueven sus ideas, no, dicen renueven su mente para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano, hermana? ¿Destrucción? ¿Pena? ¿Desgracia? ¿Sepulcros? No. O sea, donde yo sé, no. Pero es ahí donde entonces tú tienes que fomentar tu relación con Dios y saber qué es lo que Dios quiere para ti. Por eso veíamos en la mañana, vemos como espejo oscuramente, pero va a llegar un momento en que voy a saber cómo soy conocido delante de Dios. Por eso pregúntate, Señor, ¿cómo soy conocido? ¿Cómo yo soy conocido delante de ti? Y pregúntate, ¿me parezco a lo que tú estás pensando? ¿A lo que tú estás creyendo de mí? ¿A cómo me concebiste? ¿Me parezco? Esta semana hazlo. Habla con el Espíritu y que el Espíritu te guíe. Y Él te va a hablar. Y me dices qué pasa. No permitas más la práctica del pecado en tu vida, ya que Jesús apareció para destruir todo mal que habita en ti y seas alumbrado con su luz. ¿Sí? Si Él está en tu vida, ya no existe, no debería de existir tinieblas, porque ya su luz alumbra en tu vida.
Usar la razón implica estar en la luz. Usar la ignorancia implica estar en la oscuridad. ¿Qué quieres? ¿Dónde quiere Dios que estés? En la luz. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero el que practica voy a regresar tantito. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, con esta finalidad, para destruir las obras. ¿Sí? Entonces ya no hay una obra que te esté atando espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Ya no hay nada. Por tal motivo, ¿cómo vas a mejorar tu relación con Dios? ¿Qué tanto le vas a creer? ¿A qué espíritu le vas a creer? ¿A un espíritu cualquiera o al Espíritu Santo? No me respondas. Háblalo con Dios. Medítalo con Dios. Y en este aspecto vamos a orar.